Ya, muy bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todas, a todos y todes. Agradecer primeramente la invitación cariñosa que he recibido de parte de las encargadas de esta actividad, como es James Van Mela, son los que más conozco. Yo soy la presidenta de una asociación comunal de y para discapacitados de Concepción. Y soy también cofundadora de esta asociación comunal, en donde hay agrupado alrededor de 13 organizaciones actualmente, con personas de todo tipo y grado de discapacidad, de todas las edades, pero predomina las personas adultas y adultas mayores, y también un gran número de mujeres que participan en nuestra asociación. Eh, Funciona en la Casa de la Discapacidad, Anaqueo 360, donde tiene centralizado la mayoría de sus acciones, sus organizaciones, y también nos relacionamos con otras organizaciones afines dentro de la comuna, como también fuera y en la región. Y también nos relacionamos con instituciones públicas y privadas, como son las universidades, como son las ONGs, el Servicio Nacional de la Discapacidad, FOSI, todas esas instancias del Estado, Intendencia, y bueno, obviamente, yo como soy de Concepción, acá nuestras organizaciones están muy ligadas al municipio de la ciudad de Concepción, que está al sur de Chile, ¿ya? Dentro de la octava región. Además, nosotros, dentro de nuestro accionar, igual a través del tiempo, hemos ido fortaleciendo nuestra participación social y creando instancias a nivel regional. Por eso somos parte también de una corporación defensa de la discapacidad del Biobío, y además también somos parte del Colectivo Nacional de la Discapacidad CONADIS, que ha tenido realmente desde el 3 de diciembre del 2019, hemos estado haciendo un trabajo ahí y bueno, la verdad las cosas tratando de avanzar lo que más se pueda. Bueno, como yo les decía, nosotros hemos tenido algunos logros importantes. De hecho, estuvimos trabajando de mucho antes que se aprobara la primera ley en el gobierno de don Patricio Aylwin, y creamos una instancia municipal a través de nuestra propuesta que se preocupara exclusivamente de las necesidades de las personas con discapacidad acá en Concepción. De hecho, se creó el primer departamento de la discapacidad con profesionales de terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Kinesiólogos, que en su primera instancia costó muchísimo poder implementar ese equipo de profesionales. Y además crear un espacio, lograr un espacio donde poder nosotros reunirnos y seguir participando, fortaleciendo la participación social de las personas con discapacidad, que es la Casa de la Discapacidad que yo en delante mencioné, que queda en Canaqueo 360, ¿ya? Y a través de toda esta alianza, ¿cierto?, con esta corporación, también hemos ido avanzando en algunos temas súper importantes, como es en el trabajo. Nosotros acá logramos incorporar a personas del programa de Proempleo, que es un programa de emergencia que se creó muchos años acá en Chile, y la región del Biobío tenía un gran número de cesantes. Entonces, este programa, y como no teníamos todavía una ley de inclusión laboral como la que está ahora, en realidad que todavía queda mucho que modificar, creo que no justifica y no recoge realmente todas las necesidades de las personas que están en condiciones de trabajar. Creamos, como les decía, esta instancia de incorporarse al ámbito laboral. También con nuestra participación activa y unida, logramos modificar la glosa presupuestaria acá en la región del Biobío, para que en la región también el gobierno regional asignara recursos para el tema de discapacidad. ¿Ya? De hecho, ahora eso se modificó y todas las regiones pueden postular a proyectos que lleven, digamos, de alguna forma a favorecer o mejorar las condiciones de las personas con discapacidad. Y nosotros ahí ya nos ganamos un proyecto de ayudas técnicas que hace años, estoy hablando de 3 años atrás, cuando todavía estaba el último gobierno de la señora Michelle Bachelet. Logramos por presión en realidad que esta glosa presupuestaria se modificara, y logramos un proyecto, pero que nos llegó la pandemia y todavía ese proyecto no estaba realmente desarrollado. Así que eso fue una de las instancias. Además logramos fondos para emprendimientos a través de FOSIS por $1.000.000 para personas con discapacidad o sus familiares. Y actualmente estamos por desarrollar un proyecto que nos ganamos deportivo
recreativo de 4 millones de pesos, que yo creo que en los próximos meses ya vamos a comenzar a ver cómo, de qué forma vamos a desarrollar este proyecto. En relación al tema de la pandemia a nosotros nos ha afectado muchísimo. En realidad hay que reconocer que esta pandemia ha afectado a la mayoría, digamos, de la sociedad en el mundo. Pero para las personas con discapacidad es mucho más profundo, mucho más severo, considerando las consecuencias negativas que puede tener para las personas de acuerdo al tipo y grado de discapacidad, de dónde viven y el tipo de familia. Eso va a demandar, digamos, de cuánto es la vulnerabilidad y cuánto es la situación más profunda que se vive en las personas con discapacidad. Decirles que nos ha afectado la parte económica y en la parte de salud. Nosotros como directorio realmente nos hemos dado cuenta que a pesar de tener una instancia municipal que se preocupara del tema de la discapacidad, han habido muchos casos, digamos, que en realidad a nosotros nos ha afectado enormemente lo emocional, porque de acuerdo a las discapacidades, no olvidemos que también hay personas que están postradas y que viven solas con sus cuidadores. Tuvimos el caso terrible de una cuidadora que era su hija que cuidaba a su mamá postrada. Esta chica tenía una obesidad mórbida y contrajo el virus, falleció. Entonces no hallábamos qué hacer esa persona que está cuidando, ella, ¿quién la cuidaba? Tuvimos que ver la forma de traer un familiar de otro lado, de otra comuna, de otro sector bien lejano, para que viniera por lo menos a cuidar, o de qué forma poder cuidar nuevamente, seguir cuidando a esta persona que estaba postrada. Y además, como le decíamos, nosotros como corporación, año atrás habíamos logrado que se comprometiera con ayudas como alimentos, ¿ya? Y que no se había cumplido. Entonces nosotros, con todo el tema de la pandemia, como veíamos que todo era tan lento, la gente empezó a llamar con necesidades, tanto de salud como de alimento, con otro tipo de necesidades, con hijos con algún trastorno del espectro autista, con niños con síndrome de Down, con personas con esquizofrenia, que en realidad los consultorios no estaban abriendo, no estaban atendiendo. Entonces también se les generaba un problema con los medicamentos. Y las personas que estaban en tratamiento también quedó todo estancado. Entonces algunas personas que tenían por lo menos un principio de cáncer, ahora en este minuto están con un cáncer avanzado. Hay una que estaba operada en realidad de un cáncer a la tiroides, una mamá y una persona con discapacidad, y además hace como 2 o 3 días atrás falleció un joven con discapacidad cognitiva mental porque tenía un cáncer testicular y lamentablemente el cáncer avanzó y ahora ya, o sea, ya no hay vuelta, ya no está, no, falleció. Entonces a nosotros nos ha ido afectando todo eso emocionalmente y de alguna forma tenemos que reinventarlo. Nosotros hemos dado cuenta y recogido de nuestra gente, por ejemplo, las personas que andan en silla de ruedas y que de alguna otra forma logran la autonomía, ¿cierto?, con una silla de ruedas, tenían un temor enorme de salir porque decían, pero yo mis manos están más cerca del suelo, en un primera instancia decía que el virus no sé cuánto se mantenía en el suelo y yo voy con mis manos en la rueda, no sé, no puedo salir, para subirme a la micro tengo que arrastrarme, subirme y arrastrarme en el piso de la micro, ¿cierto?, del transporte colectivo, y yo me voy a estar tengo un grado mayor de poder contagiarme. Era el temor y la inseguridad, una situación bien compleja que vivimos con muchas personas, y además de las cuidadoras. Yo conversaba con muchas cuidadoras, me decían, yo no puedo salir porque si yo me contagio y contagio a mi hijo, ¿quién me lo cuida? Y así sucesivamente sucedieron algunos casos que tuvimos que ver la forma de trasladar a esa persona, ¿cierto?, con su hijo a la residencia sanitaria que en un principio tampoco estaban accesibles, ¿ya? Y tampoco hay personas que tengan conocimiento en tema de discapacidad. Nos pasó mucho con las personas sordas, ¿ya? Tuvimos que trasladar a una persona sorda, pero con un familiar o con alguien que manejara en lengua de señas. Entonces, como también tuvimos fallecimiento de personas por el COVID, tuvimos que trasladar familiares enteros porque vivían en un departamento, una familia, por ejemplo, de 12 o 13 personas, que difícil iban a poder cumplir, no, tienen que ocupar un solo baño el que tiene contagiado, o tienen que ocupar un dormitorio, imposible. Entonces, por eso que nosotros como asociación comunal gestionamos esto con las autoridades correspondientes y presionamos también con las autoridades con los compromisos anteriores que tenían con nosotros, de que en realidad nosotros veíamos que la ayuda técnica iba a ser una necesidad grave, urgente, porque muchas personas
que por el hecho de estar en sus casas, no hacer nada, de estar inactivo, iban subiendo de peso y tenían problemas con su prótesis, se les quebraron sus prótesis, sus bastones no le daban, ¿cierto?, las muletas, incluso ya ahora son más lentos para caminar, tienen temor a volver a salir, y tuvimos que emplear toda nuestra estrategia, digamos, de hablarnos mutuamente, de transferir de alguna forma nuestra positividad. Mira, de esto vamos a salir, pero resulta que no se sale. Entonces, todas las actividades que ellos hacían en la Casa de la Discapacidad, como en la Casa de Inclusión, que hay dos acá en Concepción, eh, hacían actividades, sus talleres, sus manualidades, hacían folclore, hacían actividades deportivas, recreativas, hacían sus beneficios, ¿cierto?, sus reuniones, incluso para las fiestas patrias nosotros participamos al aire libre con todas las organizaciones, lo mismo que para la Navidad, los niños estaban acostumbrados a tener su fiesta de Navidad, cosa que no pudimos hacer. Entonces, toda esa situación ha ido generando un descontento nosotros como dirigentes, y tuvimos que vernos la necesidad de presentarnos en una oportunidad a demandar la respuesta de la Intendencia de Concepción, de acá de la provincia, de la región del Biobío, que está ubicada en Concepción, para poder echar a andar las promesas que nos habían hecho nosotros, los compromisos. Y entre eso está el tema de alimentos. Felizmente logramos que los alimentos llegaran, nos costó, y el tema de las ayudas técnicas. Decirle que recién las ayudas técnicas están comprándose ahora, del año pasado y de mucho antes que estaba aprobado ese proyecto. Entonces creemos que toda esta pandemia ha venido también digamos, a demorar todo lo que estaba como para poder hacerse dentro acá de la región, y tuvimos que presionar, como les digo, con carteles, con nuestras mascarillas, respetando la distancia como corresponde, ¿cierto? Y de alguna forma presionar para que se comenzaran estas cosas. Entonces, estos compromisos. Y nuestra gente se ha visto afectada en la salud y en lo económico, porque, como yo les decía, las personas con discapacidad tienen más temor, las personas ciegas, ellos decían, yo ya tengo que subir a la micro, tocar más, ver dónde me toca sentarme, si el asiento está ocupado o no, y todos los asientos que están anunciando que no se puede ocupar no están en braille. ¿Ah? Entonces, ¿cómo sé yo? Entonces, ¿cómo sé quién me va a tomar, con quién estoy al frente, si estoy muy lejos, estoy muy cerca? Entonces, toda esa situación nosotros nos comenzamos a denunciar con las autoridades y generamos de alguna forma algunos compromisos nuevamente, pero todo es talento, con quienes hemos tenido más suerte, por decirlo así, con la Municipalidad de Concepción, porque yo soy presidente de ahí de una asociación que está en Concepción, pero vivir en Concepción no es lo mismo que vivir en Lota, no es lo mismo que vivir en Lota que vivir en la isla. Entonces nosotros nos imaginamos, imagínense, nosotros pasamos todo esto, ¿qué más será para esas personas? Entonces, quienes tienen discapacidad que viven ahí. Entonces, también los sectores rurales. Yo he tenido llamados de urgencia, de ayuda de gente de los sectores rurales, de las comunas rurales, que no tienen pañales, no tenían sabanilla, no tenían todo lo necesario para poder seguir, digamos, funcionando a medias como sea en sus casas, pero no podían. Entonces, lo que nosotros felizmente, porque el municipio nos aprobó la subvención del año 2020, fue una de las pocas subvenciones que se aprobaron, y nosotros tuvimos que ocupar toda esa plata en comprar cosas, por ejemplo, para lo que es el más necesario, las mascarillas, porque la gente también tuvo que hacer más gasto, porque se encontró que tenía que usar mascarilla, se encontró que tenía que gastar en alcohol gel y en todo el proceso de protección, cosa que antes no estaba, y la mayoría de nuestra gente vive de una pensión básica solidaria, y eso genera mucho más. Que está un poquito pasada en el tiempo. Si puedes cerrar con alguna idea, por favor. Ya. Sí, ya. Bueno, en realidad las proyecciones, los desafíos, creemos que lo primero es fortalecer la participación social de las personas con discapacidad, porque de la única forma que podemos avanzar por las experiencias que tenemos, ¿cierto? Porque las autoridades no conocen el tema, ya se ha visto que las autoridades que están con ahora no conocen la realidad que vive Chile, se han hecho, digamos, algunas situaciones que nos ha afectado mucho más a nosotros. Y lo primero, como les decía, es fortalecer la participación social de las personas con discapacidad, y esta oportunidad que tenemos de tener una nueva constitución tiene que estar plasmado en el trabajo nuestro y lo que nosotros necesitamos sobre nuestros derechos.
que haga un estudio a nivel nacional en temas de discapacidad con un diagnóstico como corresponde, considerando la situación que viven las personas con discapacidad, el tipo y grado de discapacidad y si, el tipo de familia, porque ahí se va a generar de alguna forma la red primaria que realmente nosotros vimos que no estaba porque vivían solitos. Entonces la idea es poder hacer un diagnóstico, como le decía, y después elaborar un plan para la discapacidad, pero que vaya a garantizar los derechos con una política pública, que garantice los derechos de todas las personas con discapacidad y sus cuidadoras, porque aquí también las personas, por ejemplo, cuando se vacunaron toda la gente que trabajaba en la salud, que está bien, yo lo entiendo, pero a las cuidadoras no se les vacunó. Entonces, eso también hay una gran diferencia. ¿Por qué? Por el desconocimiento. Y así sucesivamente, son cosas que toman determinación la autoridad, pero no consideran la vivencia que tienen las personas con discapacidad, la situación que se está viviendo. Así que eso, a grandes rasgos, nuevamente agradecer y espero poder haber sido un aporte para esta importante actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga.